No puedo ser yo el motivo de disenso en el contexto actual de franca crisis institucional. Sin embargo, sigo sosteniendo que mi actuación fue absolutamente imparcial, sin filias ni fobias. Santiago Nieto desiste en pedir su restitución al frente de la FEPADE. Ernesto Cordero dice que es momento de abrir la convocatoria para un nuevo fiscal. Lo que es un hecho es que hay que buscar a un nuevo fiscal especializado en la materia y bueno, empezarán a correr los plazos para encontrar al nuevo fiscal. Vinculan a proceso al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes por su presunta utilización de recursos ilícitos. La PGR investigará al gobierno de Nuevo León por depósitos a la esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dice que buscarán que los recursos del Fonden se amplíen para atender las contingencias. La Profeco va contra 13 constructoras por inmuebles dañados en el sismo. Dictan prisión preventiva al arquitecto encargado de la obra en la colonia Portales que se derrumbó. Hoy regresan a clases más de 1000 escuelas. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, disuelve el Parlamento catalán y convoca elecciones. Alejandro González Iñárritu recibirá un Oscar especial por su película Carne y Tierra. Lewis Hamilton se corona en el Gran Premio de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte. Así es, ya este lunes 30 de octubre del 2017. Estamos ahora sí llegando al final de este mes. Y estamos listos, por supuesto, para informarles ya con el nuevo horario acaba de concluir el nuevo horario el horario de verano. Entramos a un nuevo, pues, forma de organizarnos desde esta mañana, desde ayer domingo también. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la Lengua de Señas Mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, declinó su solicitud para que el Senado revisara el caso. Lo hizo a través de una carta que dirigió a Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado. Dijo que su petición derivó en una rispidez política. Una sociedad dividida y un Senado con polarización. Como hombre de instituciones no puedo ser ciego ante esta realidad. No puedo ser yo el motivo de disenso en el contexto actual de franca crisis institucional. Sin embargo, sigo sosteniendo que mi actuación fue absolutamente imparcial, sin filias ni fobias. Reconoció que aún obteniendo la mayoría de votos para su restitución, no hay condiciones para que regrese a la FEPADE. Las tareas de la FEPADE requieren la confianza de todas las fuerzas políticas y es evidente que el día de hoy esa confianza se encuentra fracturada por lo menos en 2 institutos políticos. Con independencia del método de votación, es clara la división. Por su parte, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado, informó que pese a la decisión de Santiago Nieto, la Cámara Alta aún puede objetar su destitución como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Sin embargo, reconoció que disminuirá la presión entre los senadores. Los coordinadores parlamentarios de distintos grupos parlamentarios aquí en el Senado de la República, habrá que platicar con ellos, saber qué es lo que están pensando, si ellos también retiran esa petición o continúan con ella. Lo que es un hecho es que hay que buscar a un nuevo fiscal especializado en la materia y bueno, empezarán a correr los plazos para encontrar al nuevo fiscal. Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, convocó a una reunión este día. El vicecoordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que la Cámara Alta está obligada a calificar las razones que tuvo la PGR para destituir a Santiago Nieto. Dijo que se tienen que conocer los motivos que tuvo la PGR para acordar esta remoción. Agregó también que pese a que la restitución ya no tiene efecto, se debe agotar completamente el proceso de objeción debido a que es un procedimiento constitucional.
Y en otros temas, aunque también relacionados con el Partido del Trabajo, un juez federal vinculó a proceso al líder de este partido en Aguascalientes, Héctor Quirós García, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido por haber utilizado, junto a otras 3 personas, recursos financieros provenientes del desvío de 100 millones de pesos destinados para los centros de desarrollo infantil del Frente Popular, Tierra Blanca, en Nuevo León. La defensa solicitó una ampliación de 3 días para la exhibición de la garantía de 600,000 pesos que le requirió el juez para continuar el proceso en libertad. La PGR investigará al gobierno de Nuevo León por haber realizado depósitos indebidos en la cuenta de María Guadalupe Rodríguez. La maestra Lupita, así conocida, esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya, dijo que desde el 2010 los llamados CENDIS pertenecen directamente a la SEP, por lo que los fondos debían ser depositados directamente a sus cuentas bancarias y no a la cuenta de la esposa del líder del PT. Por esta razón, la Procuraduría integró al gobierno del estado en la línea de investigación. Además, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, por si esto fuera poco, rechazó las acusaciones que se realizan en contra de integrantes de su partido, incluyendo a su esposa. Dijo que cuentan con los documentos que acreditan el uso legítimo de los recursos y las transferencias del Estado a los centros infantiles. Además, solicitó que se les llame a comparecer a Jaime Rodríguez, gobernador del estado de Nuevo León, y a Rodrigo Medina y Natividad González, exmandatarios del estado. Y en caso de estar relacionados en el desvío de recursos, se les sancione. Por su parte, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, negó haber realizado depósitos a la cuenta de María Guadalupe Rodríguez. Consideró que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, ya no encuentra la salida y por ese motivo intenta involucrarlo. Además, mencionó que su administración solo entrega los recursos a la cuenta del gobierno federal indicada para los centros de desarrollo infantil, los llamados CENDIS. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante diputados como parte de la glosa del 5º informe de gobierno del Ejecutivo Federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los gobiernos estatales a trabajar en garantizar la gobernabilidad y la participación libre de los ciudadanos en los procesos electorales de 2018. Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del 5º informe de gobierno del Ejecutivo Federal, señaló que se requiere una labor conjunta entre gobiernos federal y estatales. Porque garantizar la gobernabilidad y la participación libre de los ciudadanos se hace desde lo local hacia lo federal y desde lo federal hacia lo local. Es importante garantizar a los órganos que realizarán las elecciones todo el andamiaje democrático para que puedan cumplir con su labor. Agregó que se tendrá que hacer un trabajo juntos para decirles a los gobiernos que van a cumplir una labor y no su labor, la de los gobiernos. Tenemos que dejar en libertad para que puedan hacer de la mejor manera asumir de mejor manera esta responsabilidad y que todos podamos asegurar que en el 2018 se dé el proceso electoral en un marco de gobernabilidad y de libertades. Al hablar sobre el tema de seguridad, dijo que el gobierno de la República es el primero en reconocer que existen retos en la materia y con esa misma claridad se les está haciendo frente. Es así que en el gobierno de la República se han mantenido los esfuerzos para identificar las áreas de oportunidad, concluir la construcción y adecuación de la infraestructura y capacitar a los integrantes de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Pero seamos claros, si bien el sistema es perfectible, nadie puede argumentar que el anterior era mejor. Señaló que la emergencia ha sido superada y nos encontramos de lleno en el proceso de reconstrucción luego de los sismos de septiembre. Puntualizó que es un proceso que se realiza con total transparencia y, lo más importante,
que tiene en la participación de la sociedad un componente esencial. Por último, el secretario Osorio Chong dijo que continúan los esfuerzos para garantizar una migración más digna y humana en ambas fronteras. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que en medio de los conflictos políticos que se han suscitado en el Senado, haya sido aprobada la ley de ingresos. Dijo que esto manda señales de certeza. Un paquete económico que nos pide un esfuerzo de consolidación fiscal adicional y un procesamiento del paquete económico que pasa por la construcción de un consenso amplio. Hay manera de construir consensos y de mandar buenas señales. Y en medio de todas esas dificultades, retos, ruido alrededor de diferentes temas, el Congreso en tiempo y forma procesa, consensa, con votos de prácticamente, insisto, todas las fracciones, un paquete que nos da certeza. El secretario de Hacienda también informó que buscarán que los recursos que tiene el Fonden sean ampliados para atender las contingencias derivadas de los fenómenos naturales que afectaron a diversos estados. Explicó que para ello han iniciado pláticas con los integrantes del Congreso para que el dinero alcance para la etapa de reconstrucción. Dijo que no habrá recortes a las universidades públicas, pues se va a ejercer el dinero comprometido por el gobierno federal para este sector y en el paquete económico del próximo año. Por cierto, el director de Bansefi, Virgilio Andrade, negó que existieran anomalías en la entrega de las tarjetas o en los fondos que éstas contienen y que están siendo destinadas para todos los damnificados por los pasados sismos, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca. Detalló que ya se han entregado hasta el momento más de 880 millones de pesos a los damnificados a través de estas tarjetas y aseguró que de esta cifra, más de 50 millones se han destinado a la compra de materiales para la construcción. Las personas han recibido en este global, las 52.880 personas, aproximadamente 800 millones de pesos entre todas y han dispuesto de 592 millones de pesos para las acciones que están llevando a cabo las propias personas en la reconstrucción de su vivienda o reparación de los daños. En Oaxaca ya se han atendido a las personas de todos los municipios, ya está el gobierno en todos los municipios de Oaxaca y en Chiapas también se avanza rápidamente. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se continúa con las labores de remoción de jardineras, muros, mallas, postes de luz y otras estructuras urbanas para iniciar los procesos de demolición. Aseguró que se trabaja de la mano con los ciudadanos para que durante el proceso de reconstrucción todos los habitantes de la Ciudad de México estén bien informados de cómo están construidas sus viviendas. El gobierno de la ciudad, ¿qué tiene que hacer? Pues tenemos que trabajar en conjunto conforme a estas normas que pronto vamos a conocer, esta ley que estamos esperando, a fin de que todos reforcemos nuestras tareas de protección civil en todos los edificios. Con los constructores estamos viendo cómo establecer esta estrategia para que todo el mundo sepa cuáles son las zonas de mayor resistencia, cuáles son sus muros de carga, cuáles son sus zonas seguras. La organización civil llamada Nosotros, creada a principios de año, realizó una conferencia de prensa y diversas mesas de trabajo para hablar sobre la nueva causa que buscan defender. Nosotros busca que durante el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México exista plena transparencia por parte de las autoridades, así como brindar asesoría y apoyo integral a todos los damnificados. Transparencia en este sentido, el acceso a la información y la capacidad de diseñar una ruta de largo aliento para la reconstrucción de la ciudad se convierten hoy en un asunto vital, literalmente vital. Esta es una tragedia, pero es también una oportunidad para no permitir que la reconstrucción, la recuperación consistan solamente en volver al punto anterior. Hay que cambiar las circunstancias de la Ciudad de México, hay que cambiar el modo en que nos relacionamos. A este encuentro acudió un representante de la nueva comisión creada para la reconstrucción de la ciudad
quien además de informar sobre la agenda de trabajo, habló sobre la posible creación de un fondo a nivel nacional para atender esta emergencia. Para crear un fondo único, de modo tal que todos los recursos que lleguen, privados o públicos, se sepa dónde están y a qué se destinan. Este fondo único auditable debe tener una técnica financiera pues impecable, muy importante, y vamos a tratar de hacer un fideicomiso cuyo comité esté, digamos, abierto a la inspección. Luego de que fuera detenido el primer presunto responsable por el colapso de un edificio ubicado en Avenida Zapata 56 en Portales, un juez dictó prisión preventiva para el arquitecto Jaime Smith Ríos por el delito de homicidio doloso en agravio de 2 personas que se encontraban ahí en el inmueble. El arquitecto está acusado de haber firmado documentos que autorizaban la construcción de este edificio. Durante su primera apelación, Jaime Smith negó tener conocimiento de cómo estaba estructurado este inmueble. La Procuraduría Federal del Consumidor abrió 36 expedientes contra 13 constructoras que realizaron inmuebles que resultaron dañados en los pasados sismos. La Profeco detalló que en la Ciudad de México se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano que envía información sobre los planos estructurales de edificios con daños. Precisó que el primer expediente abierto fue contra la empresa Canada Building, a la que no se le pudo entregar la notificación ya que el domicilio tenía registrado no era el correcto. Con respecto a los edificios dañados y los puentes colapsados en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, las autoridades de la escuela, a través del vicepresidente de la región, reconocieron la responsabilidad de los hechos. De acuerdo con los resultados de la investigación en el TEC de Monterrey, los puentes tenían bases muy cortas que no estaban diseñadas para soportarlos durante fuertes vibraciones, además de que el piso propició deformaciones en las estructuras. Esto, como usted recuerda, dejó 5 personas muertas y casi 40 personas lesionadas. El TEC de Monterrey aseguró que está respondiendo a las familias afectadas. Y la Secretaría de Educación Pública informó que hoy reanudan actividades 1.130 escuelas en los estados que continúan en la primera fase del regreso a clases. En Chiapas ya son en total 18.890 planteles, en el Estado de México más de 19.000, en Oaxaca 12.978 y en Puebla 13.733. Esto equivale a un 94% del regreso a clases en estos estados. Por su parte, en Morelos han retomado actividades 1.956 instalaciones educativas, es decir, únicamente el 55%. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó los avances que se han tenido en la reforma educativa pese a la resistencia que ha habido por parte de algunos grupos. Podemos decir con mucho orgullo que México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con casi 36 millones de alumnos, 2 millones de maestras y de maestros y más de 260,000 planteles educativos. Hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos alcanzado cobertura universal en educación primaria gracias a los gobiernos de nuestro partido durante el siglo XX. Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura era tan solo del 66% y en 5 años es ya del 82%. Dijo que en 20 años todo el sistema educativo va a ser bilingüe o trilingüe, con nuevos planes de estudio, cambios en libros de texto y capacitación de los maestros. La mariposa monarca empieza a llegar a México después de un largo viaje desde Canadá. En aquel país, allá en Canadá, nuestro corresponsal Gabriel Ramírez nos presenta los esfuerzos que se están realizando para preservar esta especie. La mariposa monarca es un símbolo de Norteamérica. Cada año, este pequeño insecto recorre más de 5,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno en México. Puede ser una metáfora política y mostrar cómo, aunque tenemos fronteras políticas, las mariposas monarca no las reconocen. Ellas no saben y solamente cruzan de Canadá a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Este año, la mariposa monarca fue incluida entre la lista de 517 especies canadienses en peligro de extinción por la dramática disminución de su población en las últimas 2 décadas.
93% de las mariposas se han perdido. Esos son muchas mariposas y se ha hecho una medición en hectáreas cuadradas. Las hectáreas cuadradas pasaron de 20.67 a 0.38 o algo así. Eso es una gran pérdida. El cambio climático y la destrucción de su hábitat con fines agrícolas están acabando con esta maravilla de la naturaleza. Lo que significa que las monarcas no tienen suficiente néctar en su camino después de pasar el invierno en México. Pero otro viejo problema es el relacionado con la proliferación de agricultura intensa, con muy poco algodoncillo del que se alimentan las orugas monarca bebés para crecer. El principal problema está en el medio oeste de Estados Unidos, entre Chicago y Texas. En Canadá, los esfuerzos para salvar a la mariposa monarca se han intensificado en los últimos años. Las mariposas monarcas son una especie en riesgo en Ontario, en Canadá, a través de Norteamérica. Así que nosotros alentamos a la gente a ayudar a las mariposas monarca plantando cosas que necesitan. Requieren plantas para obtener el néctar, pero es más importante el algodoncillo. Los canadienses han adoptado la protección de estas mariposas como una verdadera causa. Nosotros enseñamos a educadores naturalistas y personas interesadas en la mariposa monarca en cómo ética y legalmente colectarlas, criarlas y liberarlas. Ellas son una especie en riesgo y necesitamos hacernos cargo de su crianza para asegurar que lleguen a México a pesar de las condiciones del clima. Solo tiene 1% de posibilidad de lograrlo, así que si hacemos la diferencia y las criamos nosotros mismos, ellas tendrán una oportunidad más grande. Con estas acciones, durante el verano y parte del otoño, las mariposas monarca volvieron a ciudades canadienses donde no se habían tenido avistamientos en años. Ha sido un año asombroso. Ellas han estado viniendo. Pienso que he criado a más de 60 monarcas tan solo en mi jardín. Ellas vienen y ponen sus huevos. Sabes, es asombroso ver el proceso y espero que esté haciendo la diferencia. Los censos para determinar el número de mariposas monarcas se realizarán en los santuarios de Michoacán y el Estado de México, hasta donde activistas canadienses viajarán para continuar con sus acciones de preservación de este ícono de Norteamérica. Vamos a ir a México en febrero. Esperamos verlas y tomar fotografías y traer historias para contarle a la gente de lo hermosas que son y difundir al mundo por qué tenemos que salvar a nuestras amigas las mariposas monarca. Para México al Día, desde Canadá, Gabriel Ramírez Pérez. Vamos a la cronología de lo que pasó desde el viernes hasta el día de hoy con el caso de Cataluña en España. El gobierno español ya anunció que va a desconocer la decisión, la declaratoria de independencia que hizo el líder de Cataluña, Carles Puigdemont, quien ya está destituido con la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución de España. Así las cosas. A casi un mes de que se realizó el referéndum independentista de Cataluña, hoy el Parlamento de aquella región autonómica aprobó el decreto para declarar su independencia unilateral de España. Los legisladores votaron en secreto y a pesar de que no participaron los partidos opositores, hubo rechazos al proyecto separatista. Es decir, incluso algunos legisladores afines a la Generalitat votaron en contra de esta independencia. Sin embargo, solo fueron unos cuantos. La resolución de la declaración de los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. La resolución tiene 3 mandatos. 1. La declaración formal de independencia. 2. El inicio de un proceso constituyente. Y 3. Hacer efectiva la ley de transitoriedad jurídica aprobada por el Parlamento el pasado 6 de septiembre. Solo unos minutos después, en Madrid, el Senado español votó y aprobó ejecutar el artículo 155 que suspende las facultades autonómicas catalanas. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, con la incorporación de los votos particulares ya referidos. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados. Posteriormente, la medida fue aprobada por el Consejo de Ministros. El presidente Mariano Rajoy anunció los pasos a seguir tras la aprobación del 155. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad
autónoma. De lo que se trata es de evitar más daños y de devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadana. También prevé la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su vicepresidente Oriol Junqueras, así como de los encargados de las 12 consejerías y de la policía catalana. Con información de Rodolfo Hernández, México al día. Y ya el ahora expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió a la población que se oponga a la aplicación del artículo 155 con paciencia, perseverancia y perspectiva. Manifestó la voluntad del Ejecutivo catalán de seguir trabajando para construir un país libre después de la declaración de independencia y del anuncio del gobierno español de cesar a todo su equipo. También pidió a la ciudadanía que se exprese sin violencia, sin insultos y que no deje de respetar las opiniones y símbolos de toda la sociedad, incluidos los de las personas que no están de acuerdo con la independencia. Primeras horas, todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, hemos entendido la etapa en la que hemos entrado. Tenemos que continuar defendiendo con un incansable sentido cívico y compromiso pacífico. Nuestra reacción es la primera de un país maduro, que sabe a dónde quiere llegar y cómo llegar. No nos desviemos, continuemos perseverando. Es la única actitud que nos puede hacer ganadores. Y hace unos minutos el fiscal general de España, José Manuel Maza, presentó 2 denuncias por rebelión y sedición en contra del Govern y de los miembros del Parlamento responsables de la declaración de independencia de Cataluña. La querella contra los miembros del Govern se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional, que es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos. A su vez, la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament, que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento, dada su condición de miembros de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña. Y bueno, luego de la declaración de independencia de Cataluña, miles de personas, muchos hablan de más de 1 millón de personas, se manifestaron a favor de la unidad de España. En Barcelona, ciudadanos salieron a las calles de esta ciudad para pedir unidad y sentido común frente a quienes quieren dividir el país. De acuerdo con cifras de los organizadores del evento, más de 1 millón de personas se manifestaron a favor de la unidad española. En Madrid, miles de personas se concentraron en la Plaza de Colón en favor de la permanencia de una Cataluña unida. También hubo reacciones en todo el mundo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que para la Unión Europea nada cambia. España se mantiene como único interlocutor. También dijo que espera que el gobierno español favorezca la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza. Excelente frase. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que respeta las decisiones que tome el gobierno español ante la declaración unilateral. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a España fuerte y unida. Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido también aseguraron que no van a reconocer la declaración unilateral de independencia. Aquí en México, el canciller Luis Videgaray se pronunció a este respecto. Hace unos momentos, el Parlamento catalán ha emitido un voto en este sentido y quiero reiterar la posición del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a este tema. México no habrá de reconocer una declaración unilateral de independencia catalana. Hacemos votos para que este profundo conflicto de un origen histórico complejo se resuelva a través de la fuerza de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza. Por cierto, también el presidente Enrique Peña Nieto reaccionó ante esta situación compleja que se vive en España. Vía Twitter dijo que México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Dijo, hacemos votos por una solución política y pacífica. Vamos a nuestro resumen. Hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos alcanzado cobertura universal en educación primaria
gracias a los gobiernos de nuestro partido durante el siglo XX. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó los avances que se han tenido en el nuevo modelo educativo. Santiago Nieto declina regresar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Acusan al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes por desviar recursos de procedencia ilícita. Además, la PGR investiga al gobierno de Nuevo León por depósitos irregulares en la cuenta de la esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya. El director de Bansefi, Virgilio Andrade, informó que ya se han entregado más de 880 millones de pesos a los damnificados por los sismos. En noticias internacionales, el Parlamento catalán declara la independencia de España, mientras que el gobierno de Mariano Rajoy impone una nueva administración. Más adelante, con gran fiesta, miles de catrinas desfilan por el Paseo de la Reforma. Y en los deportes, Lewis Hamilton se convierte en el campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México. Checo Pérez llega en séptimo. La tormenta Herward ha dejado al menos 5 muertos en Europa. De acuerdo con información de las autoridades, 2 personas murieron en Polonia, 2 en República Checa y 1 en Alemania. Los vientos hasta 180 kilómetros por hora derribaron árboles, provocaron inundaciones y causaron un caos en los sistemas de transporte de toda Europa Central. Científicos de los Estados Unidos realizarán un estudio microscópico del cerebro de Stephen Paddock, el atacante que mató a 59 personas en un concierto en Las Vegas. Autoridades de este estado informaron que el cerebro de Paddock será enviado a la Universidad de Stanford para que se le practiquen estudios durante varios meses, después de que la inspección visual durante una autopsia no reveló ninguna anomalía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una cacería de brujas la investigación sobre la trama rusa que investiga el fiscal Robert Mueller. De acuerdo con Trump, se está mirando una posible conexión con Rusia, que reafirmó una vez más que no existe y pidió que se investigue a Hillary Clinton y los 33,000 correos electrónicos que eliminó. Las declaraciones de Trump se dieron a conocer luego de que un juez de Washington aprobó los primeros cargos de la investigación de Mueller, y aunque no se han hecho públicos, quien resulta acusado podría ser detenido en cualquier momento. De hecho, hay información importante relacionada con la trama rusa, relacionada también con la entrega de algunos ex colaboradores de Trump y la justicia. Así es, una nota, Pati, que seguramente hoy dará mucho de qué hablar. Es el primero que se detienen por estas investigaciones, esta trama de la relación que hubo entre Estados Unidos y Rusia, al parecer ante la intervención para tener afectaciones directas en las recientes elecciones, en las pasadas elecciones. Y es que hace unos minutos Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, se entregó al FBI para cumplir un orden de arresto dentro de la investigación de esta trama rusa. Manafort ya estuvo bajo investigación por violar leyes federales de impuestos y por lavado de dinero. Los cargos en su contra aún todavía no se dan a conocer, pero hay que reconocer que él fue el ex jefe de campaña de Donald Trump, maneja información de primera mano. Por cierto, el presidente iraní Hassan Rouhani defendió al gobierno de Corea del Norte y dijo que el régimen de Kim Jong-un tiene razón en negarse a negociar con Estados Unidos sobre sus capacidades nucleares. Afirmó que Estados Unidos ha perdido credibilidad por las amenazas del presidente Donald Trump de abandonar el acuerdo firmado con Irán, aunque Rouhani reiteró la voluntad de Teherán de mantener el acuerdo nuclear, expresó que la administración de Trump no es confiable. Por cierto, que esta información que acabas de dar a conocer ya ocupa las primeras planas de los periódicos más importantes y más influyentes de los Estados Unidos, la entrega de este ex colaborador de Donald Trump relacionado con la trama rusa. Nos vamos a comunicar hasta España. Nuevamente se lo agradecemos mucho a Andrés Villena. Él es doctor en sociología y analista político, para hablarnos sobre lo que se está viviendo en Cataluña. Andrés, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenos días desde México, buenas tardes para ti, y para que nos ayudes a entender ¿qué es lo que puede ocurrir en este momento allá en Cataluña? Ya se aplicó el artículo 155 de la Constitución, el gobierno de Mariano Rajoy tiene el control, pero ¿qué se puede esperar de acuerdo con las circunstancias que se están viviendo, Andrés? Buenas tardes. En México la aplicación del artículo 155 era inminente, toda vez que
en horario español, a las 4 de la tarde del pasado viernes, se declaraba la República Independiente de Cataluña. Posiblemente la mayor crisis española después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esa misma tarde se decretaba el comienzo de la aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones para Cataluña, que será el día 21 de diciembre. Ya ha habido reacciones en este sentido, porque ya se han desatado las encuestas, que estiman un cierto cansancio por parte catalanes con respecto a las candidaturas independentistas. Si sumamos la candidatura de Esquerra Republicana, del Partido Demócrata Catalán y de la extrema izquierda independentista, pierden la mayoría absoluta. Esto se puede explicar por un cierto cansancio y sobre todo por un rechazo a la tendencia más extremista del independentismo, que además ha anunciado que no se presentará a esas elecciones porque no reconocen a Cataluña como una autonomía, sino como solo una república independiente. Al mismo tiempo, los diputados catalanes presentes en el Parlamento español, especialmente los de Esquerra Republicana, independentistas, declaran que será dentro de 1 año y medio cuando abandonen el Parlamento, puesto que ya no pertenecen a la jurisdicción española. Esto ha llevado a un choque de legitimidades, ya que la República Catalana se reconoce como legítima, pero al mismo tiempo es ilegal para el gobierno español, con lo cual la aplicación del 155 va a ser progresiva, se calcula 1 mes aproximadamente, y la ministra y vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va a ser la comisaria del gobierno encargada de suplir las funciones de todas las consejerías en representación de los ministerios del gobierno español. Una delegada, abogada del Estado, que representa el aparato jurídico y el cerebro pensante principal de Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno. Y para destacar, un dato importante es que ayer, según los convocantes, casi 1 millón de personas estuvo en Barcelona en una marcha convocada por Sociedad Civil Catalana, que contó con dirigentes de Ciudadanos, del Partido Popular, del Partido Socialista y hasta del Partido Comunista, en algo que creó mucha polémica porque el antiguo secretario general del Partido Comunista denunció el racismo identitario de los independentistas. Esto ha provocado una cierta polémica y ha marcado un poco la jornada de ayer, que representa una especie de demostración de fuerza de que esa otra mitad o ese porcentaje de no independentistas en Cataluña están dispuestos a abandonar el silencio. Toda la razón la tiene el Estado español, por supuesto, aplicar la ley como lo está aplicando, no le dio margen, no le dio maniobrabilidad y finalmente estamos llegando a una crisis. Pero ahora, ¿cuál se esperaría como respuesta por parte de esta desobediencia de los independentistas, puesto que si todo sale conforme lo has comentado, pues habrán elecciones el 21 de diciembre, pero habrán también reacciones por parte de los independentistas. ¿Cómo han buscado salir de esta estrategia del gobierno español para frenar precisamente su desobediencia? Hay una contradicción porque donde en lo emotivo hay mucha decisión, a pesar de que se producen ya distintas disensiones dentro de los partidos principales, al margen de la extrema izquierda, hay una cierta contradicción porque se ha demostrado que las principales propuestas económicas de una Cataluña independiente son bastante poco factibles. También es de considerar el hecho de que los independentistas esperaban más apoyo de una Europa que reacciona de manera completamente diferente, ya que no quiere que se acrecienten los movimientos independentistas en su seno. Esto lleva a que la resistencia de los independentistas se pueda calificar de una resistencia irracional y numantina desde el punto de vista español, ya que no hay proyecto y ya que esa existencia de República Catalana, de ser legal, conduciría inevitablemente a una salida del euro
y casi por todas las apuestas y todos los puntos de vista a una quiebra del Estado y a la imposibilidad de pactar, de remunerar las pensiones, de remunerar los sueldos de los funcionarios. Por lo tanto, ahora mismo la situación está llegándoles a las primeras disensiones, que es hablar de rupturas dentro de los dos principales partidos de la coalición independentista, que no se van a presentar de manera conjunta, y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que comienza el acoso judicial, porque la Fiscalía General del Estado acaba de emitir una querella contra los principales dirigentes de la comunidad, todavía comunidad autónoma catalana, por sedición, así como por malversación. Estos se acaban de marchar a Bruselas, donde esta tarde está anunciada una declaración conjunta, declaración que habrá que prestar atención, porque la imprevisibilidad de estos días hace que sea un poco difícil anteponerse a lo que pueda ocurrir. Así es, Andrés. Por lo pronto aquí en México hay la percepción de que desafortunadamente la división es lo que impera en este momento en la sociedad española. Claro, pero se trata de una división que es totalmente territorial, a pesar de algunas excepciones, como la formación Podemos, cuyo brazo anticapitalista ha reconocido la independencia catalana. La mayoría del territorio español está por el statu quo, por el cumplimiento de las normas constitucionales. Las élites políticas están totalmente polarizadas porque hay un frente constitucional del que participan el PSC, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, y al que va a tener que acabar uniéndose la formación Podemos y con ello el cuarto partido, que está totalmente en contra del proceso independentista y del diálogo. Los matices surgen después, cuando Podemos quiere un referéndum pactado y cuando algunos sectores del independentismo podrían acceder a ello, pero por ahora estamos en la fase de choque de trenes, en la que el diálogo es bastante difícil, ya que algunos sectores pensaban que con alguna cesión de competencias adicionales, como puede ser la equiparación de la Hacienda catalana al denominado cupo vasco, el movimiento podía ser calmado y detenerse. Lo que ocurre es que se ha llegado a unos puntos, por la declaración simbólica del independentismo catalán el viernes pasado, que hacen pensar que será bastante difícil calmar el problema cuando ya hemos llegado a la consumación de los acontecimientos. Por tanto, cualquier cesión por parte del gobierno de la Generalitat catalana podría ser visto como una traición por los sectores independentistas más radicales, que van cobrando cada vez más fuerza y más predominancia. Entonces, en ese sentido, la polarización se va a mantener durante muchas semanas, incluso aunque se hagan sesiones y conversaciones para acuerdos de tipo fiscal. Por lo tanto, todavía estamos en un momento un poco difícil de prever. Así es, complejo, Andrés, lo que estamos viviendo. Seguiremos en comunicación para seguir dando los últimos detalles de esto que sigue siendo muy complicado allá en España. Gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes allá. Muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más información. Y hoy es lunes de orientación vocacional. Platicaremos de dos carreras muy importantes, muy interesantes. Está con nosotros Adelaido Ildefonso Matías Domínguez, él es director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Nacional, Unidad Ticomán, con quien precisamente hablaremos de la ingeniería en aeronáutica y en la ingeniería en sistemas automotrices. Dos elementos, industrias muy importantes en México, y sin duda el Politécnico son de las universidades más importantes también para abastecer precisamente esta industria. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. De entrada, ¿cuál es la importancia, para ubicarnos, antes de hablar de las ingenierías como tal, cuál es la importancia de estos sectores en nuestro país? Sí, la carrera de ingeniería aeronáutica o la aeronáutica ha tenido mucho auge últimamente. Sí. En los últimos 10 años creció tanto, y es la previa a la ingeniería aeroespacial, que es también lo que se ha fomentado. La ingeniería automotriz, con respecto a la automotriz, pues últimamente sabemos del auge que ha tenido, ha desplazado a Francia, a otros países, y pues por eso es la gran importancia que tenemos. Adelaido, por otra parte, sabemos que los ingenieros mexicanos son muy reconocidos a nivel internacional, y precisamente una de las instituciones
más reconocidas también en dar estos ingenieros de nivel es el Politécnico. ¿Es así esta percepción? Sí, así es. La aeronáutica y últimamente la automotriz, pues es única en el Politécnico. Sobre todo la aeronáutica, 80 años tenemos como carrera de aeronáutica, y la de automotriz pues es reciente, aunque es reciente, lo tenemos en varios planteles. Y sí, es muy importante el Politécnico en estas áreas. La paridad hombre-mujeres, ¿cómo está? Sobre todo cuando se hablan de carreras de ingeniería. Las mujeres, ¿qué tal es la participación en este momento? Últimamente ya es, no sé, de cada 10 hombres, 3 son mujeres en aeronáutica, que antes pues prácticamente no existía, pero ahora sí ya es mucha la participación, tanto en esa carrera como en la de automotriz. Claro, es sin duda alguna muy importante. ¿Y cuál es platíquenos del plan de estudios? Muchas personas pueden estar interesadas de manera muy gráfica o hablar de la aeronáutica, que es precisamente pues la entrada a la parte aeroespacial. Sí, así es. Pero platíquenos un poquito ya de cómo se comporta el plan de estudio. Sí, la carrera de Ingeniería Aeronáutica tiene 8 semestres y aproximadamente en el cuarto semestre, quinto semestre, se divide en 2 especialidades. Una es de diseño y otra de operaciones aeronáuticas. La de ingeniería automotriz son 9 semestres. En los últimos 2 semestres, en los 3 últimos semestres, tienen que elegir su proyecto, que le llamamos proyecto terminal, y hacen una estancia en la industria, o un proyecto individual. Y en aeronáutica tienen que hacer su tesis o pueden continuar una maestría. Tenemos también 2 maestrías que tienen que ver con la aeronáutica y con la ingeniería espacial. Sabemos que el sector automotriz es uno de los más activos en la economía de este país. Los jóvenes que egresan de estas carreras, me imagino, tienen un amplio campo de oportunidades. Sí, todavía hace unos 10 años solo se enfocaba uno al aeropuerto, a hacer cuestiones de operaciones, mantenimiento, pero debido al auge de la ingeniería aeronáutica, la industria aeronáutica, sobre todo en el norte, con lo que le llamamos los clústeres, que tiene que ver con la ingeniería aeronáutica, ingeniería espacial, pues ya tienen dónde ingresar. La Escuela de Aeronáutica y de Automotriz, nuestra escuela de CIMET y Coman, está muy fortalecida en el área de diseño por computadora, y es lo que ha abierto el campo a los estudiantes, tanto en compañías de aeronáutica como de automotriz. Pues muy interesante, sin duda alguna, esta información que nos da a conocer Adelaido Ildefonso Matías, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Nacional. Gracias por estar con nosotros y compartirnos pues estas alternativas para nuestros jóvenes futuro de México. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y que más mujeres se sumen a este tipo de carreras de ingeniería. Gracias, maestro. Gracias por haber venido. Vamos en este momento, Omar, hasta Washington con José López Zamorano, porque ya le informábamos que hace unos minutos Paul Manafort, ex jefe de la campaña del presidente Donald Trump, se entregó al FBI por este asunto de la trama rusa. Para entender la trascendencia de lo que esto significa, nos enlazamos con nuestro compañero periodista, corresponsal de Notimex, José López Zamorano. Pepe, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en contacto. Explícanos la trascendencia de esto que acabamos de conocer. Muy buenos días desde México. ¿Qué tal? Buenos días, Pati. Buenos días, Omar. En efecto, hace unos momentos sabemos que el señor Paul Manafort, ex jefe de la campaña presidencial de Donald Trump, y su ayudante Rick Gates se entregaron al FBI, a la Oficina Federal de Investigaciones, en lo que sería el primer paso para conocer más adelante ante un juez los cargos criminales que está presentando la Oficina del Fiscal Especial, Robert Mueller, y que empezaron, como todos sabemos, en esta pesquisa sobre la presunta colusión de miembros del equipo de Trump con Rusia. Hasta donde sabemos, y toda esta información es preliminar, Pati, Omar, estos cargos están relacionados con las actividades que llevó a cabo el señor Manafort en Ucrania hace alrededor de 15 años. Se le está acusando preliminarmente de conspiración, de lavado de dinero, de hacer declaraciones fiscales falsas. Por lo tanto, en la superficie, esto no está directamente relacionado específicamente, hasta donde sabemos, con la trama rusa. Sin embargo, como todos sabemos,
estas investigaciones especiales de los fiscales son una caja de Pandora. Una vez que se abre, no sabes a dónde va a llegar. Como recordatorio, aquella investigación de bienes raíces del señor Bill Clinton, como todos sabemos que empezó con un pequeño trato inmobiliario en Arkansas, bueno, pues ya sabemos hasta dónde llegó, hasta su posible enjuiciamiento político. Estas son las primeras acusaciones que emite el fiscal. No sabemos si serán las únicas, pero por supuesto que hay mucho revuelo aquí en Washington y también había mucho nerviosismo en la Casa Blanca. El presidente Trump el fin de semana emitió 4 tweets en 24 minutos, básicamente acusando a la señora Clinton de la colusión con Rusia, lo cual obviamente no está fundamentado de ninguna manera, sino es el hecho de que algunos miembros de su campaña y del Partido Demócrata apoyaron la investigación del presidente. Vamos a tener que conocer más en detalle en qué consisten estas acusaciones, Pati, Omar, y por lo tanto, de allí tratar de deducir si se vienen más. Como sabemos, uno de los focos centrales de la investigación era también el ex asesor de Seguridad Nacional del señor Trump, Michael Flynn, que fue despedido, y hay investigaciones que también abarcan a otros miembros de su equipo. No sabemos si la investigación se va a quedar acá o simplemente esta es la primera salva de lo que puedan ser acusaciones criminales posteriores por parte del fiscal especial. Ahora, José López, por las características de la noticia, por tratarse de un ex jefe de campaña del actual presidente, incluso por estos tweets que comentas que se han desatado, pues estamos ante posiblemente estemos ante un cisma político allá en Estados Unidos. Bueno, potencialmente esto podría obviamente tener muchas derivaciones. Por ejemplo, aun cuando esta acusación criminal está centrada en temas de naturaleza fiscal que ocurrieron antes de la campaña del señor Trump, no sería descabellado pensar que pudiera darse la oportunidad del fiscal, por ejemplo, de pedir las famosas declaraciones fiscales que el señor Trump no ha querido divulgar públicamente y que se han convertido su divulgación en parte de la tradición de las presidencias modernas de Richard Nixon para acá, hacerlas públicas. Él declinó hacerlas, en un momento dado dijo que las iban a entregar, finalmente dijo que no. El caso es de que no las conocemos, por algunos detallitos que han salido en algunos procesos judiciales. Entonces, hasta el momento, parece ser que esta investigación, por lo que corresponde a Manafort y a su ayudante Rick Gates, está circunscrita a ese ámbito fiscal. Sin embargo, esto podría tener implicaciones para otros miembros potenciales del equipo del señor Trump. No lo sabemos. Vamos a esperar a ver cómo procede esta comparecencia ante el juez. Como sabíamos ya, el señor Manafort había sido investigado ampliamente desde julio pasado. El FBI allanó su casa en un operativo muy aparatoso donde llegaron imprevistos, con una orden de cateo, requisaron documentos, computadoras. Es decir, lo que es muy claro aquí en Washington es que cuando el fiscal Robert Mueller, que es director del FBI durante más de 10 años, actúa, no lo hace a la ligera. No puede darse el lujo de esta investigación de tanta notoriedad, tan crítica, tan importante, que pueda perder el rigor. Y lo que de otra parte se está hablando aquí en Washington es de que potencialmente el presidente podría despedir a Mueller. Está en sus facultades, en sus prerrogativas, en este momento decir: no fue nada, me siento reivindicado, esto es un tema fiscal que me precedió, no hay colusión con Rusia, es una farsa, despido a Mueller. Y entonces la trama se complica porque podría quedar en manos del Congreso, que sabemos están de mayoría republicana, determinar si es procedente restituir al fiscal. Entonces, por el momento esta caja de Pandora se está abriendo, las posibilidades de lo que pueda ocurrir son muy amplias. Bueno, pues muchísimas gracias, José López Zamorano, por este reporte. Estaremos muy al pendientes, por supuesto, conocer más información al respecto, más detalles. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante diputados como parte del 5º informe de gobierno. El 94% de las escuelas en el Estado de México, Oaxaca y Puebla reanudan sus actividades. La Profeco abrió 36 expedientes contra 13 constructoras que realizaron inmuebles que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre.
Ana Cristina Olvera nos tiene toda la información de las redes sociales y la tecnología. Ana Cris, muy buenos días. Es un placer estar en este inicio de semana contigo. Muy buenos días, Omar, Pati. El placer, como siempre, es todo mío de saludarlos esta mañana de lunes y, por supuesto, a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, pero también a través de las redes sociales, por supuesto. Estamos en Facebook Live, en la cuenta Noticias México al Día, y nuestras publicaciones de Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y bueno, es que precisamente la tecnología, la ciencia juega un papel cada vez más importante y los magnates de este sector siguen disputándose los primeros puestos de la lista de Forbes sobre las personas más ricas del mundo. Esta vez Jeff Bezos, el CEO de Amazon, arrebató al cofundador de Microsoft, Bill Gates, el primer puesto de los más ricos del mundo. Gates ha sido el poseedor de este título por más de 4 años, pero después de publicar ingresos mayores a los previstos en su informe del tercer trimestre, Amazon tuvo una ola de compras de acciones que le llevaron a un aumento del 11.9% en el valor de sus acciones, lo cual finalmente hizo que el CEO de Amazon acumulara una fortuna de $92.600 millones el viernes, frente a los 90.100 millones de Bill Gates. Ya en julio había pasado esto, sucedió lo mismo, pero Gates recuperó su sitio en tan solo unas horas. A Jeff Bezos le duró solo unas horas el gusto de ocupar el primer puesto de la lista de los más millonarios del mundo de Forbes. Hasta el momento todavía no se ha revertido esta situación, ya veremos cómo se comportan los mercados en las siguientes horas. Sin embargo, recordemos que pues, estos sectores de la tecnología, Amazon, una de las tiendas en línea más importantes del mundo, y bueno, Jeff Bezos también es propietario de Blue Origins, una empresa espacial que promete llevar seres humanos a turismo espacial. Y vamos a hablar de otro de los magnates del espacio, me refiero a Elon Musk de SpaceX, que tiene otros muchos negocios sorprendentes. Reveló la primera fotografía del primer túnel subterráneo en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, por supuesto, de su sistema de transporte ultrarrápido para automóviles, que es su más reciente proyecto y que busca resolver el problema del tránsito y también, por supuesto, revolucionar el transporte. Esta imagen que está viendo en su pantalla, publicada en su cuenta de Twitter, muestra el interior del túnel, que es un sistema de cableado y parte de lo que serían las plataformas eléctricas a través de las cuales viajarían los trenes. Aclaró que la construcción por el momento tiene alrededor de 150 metros de largo, pero que calcula que para el próximo año la longitud alcance la de una carretera interestatal, la de la carretera 405, una de las principales vías de norte a sur de California, que tiene una longitud aproximada de 120 kilómetros. Esta excavación piloto es llevada a cabo por una de sus firmas subsidiarias, que es la que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. Se llama The Boring Company, porque hace alusión a cavar túneles y que aspira a construir una ruta entre Nueva York y Washington. Recordemos que también lo hablamos aquí, el estado de Maryland ya le dio su autorización a The Boring Company para empezar a cavar estos túneles por los que pasarían estos Hyperloops, estos trenes que pueden viajar a más de 1,000 kilómetros por hora y que por supuesto prometen revolucionar el transporte en el mundo. Y bueno, vamos a otras noticias. Las nuevas tecnologías siguen transformando y los nuevos formatos siguen imponiéndose en el arte en nuestro país. Ya veíamos o vamos a ver cómo nuestro cineasta más galardonado, González Iñárritu, ha recibido un Oscar por su propuesta de realidad virtual. También la propuesta de película Oso Polar de Marcelo Tovar, realizada totalmente con celulares, tuvo gran éxito en el cierre de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Se trata de la primer película grabada enteramente con celulares en México. El director destacó cómo estas tecnologías permiten abrirse camino a los creadores que no tienen los recursos necesarios para grabar una película. La cinta fue realizada con la cámara de iPhones y financiada en un principio a través del crowdfunding, estas plataformas de financiamiento colectivo que también son posibles gracias a las redes sociales y al internet. Y bueno, trata de un joven que sufrió hostigamiento escolar y la historia de sus compañeros y un viaje por una reunión que se va a hacer entre los compañeros de esta escuela. Así que muchísimo éxito ha tenido esta película, totalmente grabada, mexicana y totalmente grabada
con las cámaras de iPhone. Ya veremos lo que nos depara el futuro del arte aunado a la tecnología y la ciencia. Esta es la información y que tengan excelente inicio de semana. Así es, Anita, muchas gracias. Bueno, y también agradecemos que nos tome la llamada a Maura Franco, ella es coordinadora de la 22ª celebración del Día de Muertos que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura. Como ya hemos hecho desde la semana pasada, pues le hemos presentado un panorama de cómo en diferentes estados del país se ha dado relevancia, se está dando cobertura pues a esta tradición muy arraigada en el pueblo de México, que es precisamente la celebración del Día de Muertos. Por eso, Maura, te agradezco mucho que nos tomen la llamada y que nos digas qué van a hacer allá en Sinaloa. Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todos quienes nos escuchan esta mañana. Pues con gusto hago participación, información sobre las actividades que el Instituto Sinaloense de Cultura está realizando desde hace 22 años sobre esta celebración iniciada en Sinaloa en 1995, convocando también no solamente a la ciudadanía, sino también a las instituciones educativas y culturales de los municipios del estado de Sinaloa. En esta ocasión, y como lo ha venido haciendo, lo repito, desde hace 22 años, contamos con la participación entusiasta de jóvenes y niños que han venido enriqueciendo al paso del tiempo esta celebración y motivando al resto de la sociedad para integrarse a los programas. En particular, este año estamos llevando actividades que iniciaron el día 26 de octubre con un tradicional desfile por las principales calles de la ciudad de Culiacán, el centro histórico, pues bueno, ser el espacio de la ciudad, las calles de la ciudad que cuentan con edificios históricos de importancia. Esta celebración dio inicio el día 26 con un magno desfile donde participaron alrededor de unos 1.500 niños y jóvenes, todos caracterizados alusivos a esta celebración. Contamos también con la participación de atractivos como gigangas, música en vivo y pues bueno, un recorrido muy apreciado, muy esperado por los ciudadanos. Culminamos en un festival, en el Ágora Rosario Castellanos, donde los mismos niños que participaron en el desfile, integrantes todos de talleres de arte que imparte la Secretaría de Educación Pública en aquellas escuelas primarias que cuentan con niños en horarios extendidos, y en estas actividades en este tiempo ellos toman clases en las distintas áreas de disciplinas del arte, música, teatro en particular y danza, y preparan durante lo largo del año su festival dedicado al Día de los Muertos, y en esta ocasión lo presentaron en el Ágora Rosario Castellanos. Otra importante información que tengo que brindarles es que este año, por 11 años, hemos realizado lo que denominamos el Salón Infantil de la Vida y la Muerte. Este año lo llamamos Jolgorio de Calacas. Contamos con la valiosa participación y cobijo del programa Alas y Raíces de Sinaloa, que se lleva a cabo aquí en Sinaloa, y pues bueno, fue una exposición que actualmente se encuentra todavía instalada para el disfrute de los ciudadanos en las instalaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, donde podemos apreciar la obra hecha por niños, instalaciones alusivos a la muerte, obra plástica, y bueno, muy colorida esta actividad que estamos realizando, muy emotiva, que durante los últimos años hemos tenido pues una audiencia cada vez mayor, una participación de niños y jóvenes sobre todo, y que estamos muy contentos de seguir, muy motivados de seguir realizando para el disfrute de todos los mexicanos, de todos los sinaloenses. Pues 22 años ya celebrando estas festividades tan importantes, tan representativas para todos los mexicanos. Allá en Sinaloa se aproxima pues este puente, días festivos, así que también vale la pena invitar a todos los mexicanos que nos están viendo
pues que visiten el estado de Sinaloa, sus playas, sus ciudades, como bien lo decías, Maura, sus edificios históricos, en fin, un estado de mucha cultura, tradición, riqueza. Así que no se lo pierdan, puede ser un buen momento para visitarlo este fin de semana. Gracias, Maura, por compartirnos estas pues importantes e interesantes y divertidas fiestas allá en Sinaloa. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un placer. Y bueno, pues así se vivió, por cierto, el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. En medio de risas, música, colores y muchas, pero muchas calaveras, se llevó a cabo el megadesfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Cientos de ofrendas móviles partieron desde la Estela de Luz con dirección al Zócalo capitalino en punto de las 4 de la tarde de este sábado. Al evento acudieron más de 1 millón de espectadores. Está increíble, está súper bien hecho, pero hay demasiada gente. Es difícil de ver si no llegas a buena hora. A mí me encanta, a mí el Día de Muertos me encanta, porque además creo que es una tradición que nos caracteriza como mexicanos y me encanta. Digo, no siempre ves chido, ¿no? Porque hay mucha gente, pero me gusta mucho. El desfile cautivó por alrededor de 3 horas a chicos y grandes, quienes comenzaron a llegar a Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo desde el mediodía, todo para tener la mejor vista de los carros alegóricos. Súper divertido, aparte alimentan la cultura de México y pues para que venga más el turismo. ¿En compañía de quién vienes, Marta? De mis primos. El Día de Muertos es una tradición mexicana que mismo atrae la mirada de nacionales como la de extranjeros que visitan al país por estas fechas. Oh, I love it. I don't really know much about Day of the Dead, so this is interesting for me. And I love these. What are they called? I forget. Yes, I love these. Colorful and yeah, it's a lot of fun. En casa de mi mamá sí se pone ofrenda, mis abuelos ya no están con nosotros, ni los paternos ni los maternos, entonces sí ponemos ofrenda con tequila y esas cosas, y pues también es un momento para reunirnos. El desfile estuvo dividido en 2 partes. La primera rindió un homenaje al México prehispánico, al colonial y al revolucionario, mientras que en un segundo bloque se presenció un carnaval de calaveras. Este año, el desfile tuvo un significado aún más especial, ya que se le rindió tributo a todas las víctimas del pasado sismo del 19 de septiembre, así como a los diferentes cuerpos de brigadistas que ayudaron en la emergencia. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Lo invito a que conozca un poco de la historia del Archivo General de la Nación. En 1900 fue la antigua penitenciaría de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. Entre sus muros los presos eran vigilados con un diseño panóptico, desde una torre de 35 metros de altura. Cuando fue construida la penitenciaría, estaba pensada para que cada celda tuviera a un preso. Al final de esta época de la penitenciaría, llegaron a haber hasta 10 presos en una celda. Uno de los presos fue José Revueltas. La cárcel estaba proyectada para 100 internos, pero llegó a tener alrededor de 3.800 en sus crujías. Fue en 1976 cuando las 886 galeras que fueron testigo de historias desgarradoras cerraron, y a partir de 1982 la monumental construcción porfiriana se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Ahora es la Casa de la Memoria, donde los documentos se restauran, se resguardan y están abiertos para consulta de todos los que quieran conocer la historia. El primer archivo de la Nación se fundó hace 225 años. Hace 225 años llega finalmente una ordenanza para que se abra el primer archivo. Es decir, los documentos que se producen en el virreinato deberán de ser resguardados y conservados. 2 años después de la independencia, en 1823, el archivo se hace público, es decir, no solo las autoridades podían resguardar y revisar esos documentos. Entre sus paredes, el Archivo General de la Nación resguarda documentación con gran valor. Se pueden consultar escritos desde el virreinato hasta nuestros días. Estamos en el área donde se registran, donde se generan registros descriptivos para el servicio de los usuarios. Aquí generamos
guías, generamos inventarios, describimos los documentos para hacerlos accesibles al público. Las constituciones, el Acta de Independencia, así como documentos de la Revolución, son legajos que dan cuenta de la evolución del país. Para hacer la descripción tenemos que basarnos en una ficha para ubicar el número de caja o en su caso el número de expediente, el número de volumen, cuántos expedientes tiene cada volumen o cada caja y su descripción para cada uno de ellos. Tenemos un campo que se llama volumen y soporte, donde ponemos cuántas fojas son, las fechas. El archivo está organizado en diferentes fondos. En total, contiene cerca de 375 millones de hojas a disposición de consulta. Contamos con información que si la colocáramos linealmente, son aproximadamente 52 kilómetros lineales. El Archivo General de la Nación es una institución importante, ya que es la memoria viva para las siguientes administraciones federales. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Rufino Enríquez nos narra las últimas horas del Festival Internacional Cervantino. Rufino, muy buenos días. Con un gran despliegue de escenarios y actividades, el Festival Cervantino reunió todas las disciplinas escénicas a lo largo de 19 días en Guanajuato. Las propuestas artísticas y estéticas abarcaron la música, el teatro, la danza, las artes visuales, espectáculos de calle y conferencias. La programación del Cervantino ofreció una muestra de lo mejor de las expresiones locales, nacionales e internacionales. En el tercer y último fin de semana del FIC, las plazas públicas de la capital cervantina fueron tomadas por grupos de artistas. ¡Que tumba las columnas del templo! A ver, yo quiero ver a Sansón, yo quiero ver a... A la manera de los artistas ambulantes del siglo XVIII, la Cumbancha, Música y Escena montó una obra dedicada a Enrique Ruelas, fundador de los entremeses cervantinos. La influencia que ha tenido Ruelas para que el Cervantino se lleve a cabo. Es decir, gracias a toda esta tarea que se dedica a hacer Ruelas, primero con el teatro universitario, con esta cosa del teatro incluyente, es determinante, que era una labor titánica aparte porque el maestro Ruelas sí venía cada semana de la Ciudad de México. Conocidas como Teatrimundis o Pep Shows, las maquetas teatrales ofrecieron funciones de 5 minutos que solo podían ser vistas por una persona a la vez a través de una mirilla. Es mucho más agotador trabajar para un espectador porque es al que tienes que mantener todo el tiempo ahí contigo. Sí, es una experiencia completamente diferente, es algo casi sobre la teoría cinematográfica, ¿no? Estos como especie de fotogramas que uno puede percibir desde la mirilla es súper interesante. Bajo la dirección de Luis Martín Solís, la Cumbancha dedicó otros de estos universos en miniatura a la Constitución mexicana. Todo el trabajo de montaje, hay mucha gente involucrada acá, es decir, desde la construcción de marionetas que se hace de forma artesanal, que es una cosa que buscábamos también, que fuera un teatro que volviera a lo artesanal. Amigos Santa Lucía, busca vuestra merced algo en esta casa. Ya ve vuestra merced, pido limosna para la lámpara del aceite de señora Santa Lucía. Uno de los pilares de la programación del Festival Cervantino son los entremeses, montaje que se escenifica desde 1952 en la Plaza San Roque. No somos actores profesionales, no tenemos ensayos, la mayoría nos hemos aprendido los papeles viendo las funciones. Muchos que están aquí o la mayoría entramos dando el servicio social cuando estábamos de la preparatoria. Representada en un espacio natural, la puesta original de Enrique Ruelas constituye un ejemplo de teatro popular, abierto y divertido. Y le gustó mucho al licenciado esta plaza y por eso es muy difícil que los entremeses salgan fuera. Sí hemos salido, pero se necesita el espacio idóneo o característico para presentar la obra. Tengo, pero ninguno recibe pago alguno, es por gusto. Con 30 años de trayectoria, la compañía española Roseland Musical llevó al Festival Cervantino su espectáculo familiar Pinocchio Siglo XXI. En esta versión de la clásica historia escrita por Carlo Collodi, la danza y el teatro conviven con la tecnología.
Como en este caso colaboramos con una persona del mundo de audiovisual, un artista, Fran Aleu, que tiene una riqueza espectacular de imagen, pues nos pareció que nos daba un juego increíble a poder viajar por todos los mundos que nos proponía el cuento tradicional. Bajo la batuta del director huésped José Luis Castillo, la Orquesta Sinfónica Nacional presentó el programa Música de las películas de Stanley Kubrick. La agrupación interpretó piezas como Así habló Zaratustra de Richard Strauss o Atmósferas de Giorgi Ligeti, que el cineasta neoyorquino usó en sus filmes. Por cuarto año consecutivo, el festival presentó el proyecto Beethoven con el objetivo de ejecutar la obra íntegra del compositor alemán. El ensamble Guarneri de Praga fue el encargado de interpretar todos los tríos para piano y cuerdas del genio de Bonn. Francia cerró su participación como invitado de honor en el FIC con un concierto de la agrupación Surnatural Orchestra. La orquesta gala mostró su dominio del sound painting, un método de improvisación colectiva dirigida. A lo largo de 19 días, la Fiesta del Espíritu contó con la presencia de cerca de 350,000 asistentes. En el festival se dieron cita a 2,367 artistas de 35 países. En total se celebraron 186 actividades en 51 foros. Estamos contentos con haber tenido tanta participación. Yo estoy de verdad muy satisfecha, sobre todo con la presencia en foros, que representa mucho. Acompañada de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, Eugenia León puso el broche de oro a la edición 45 del FIC en la explanada de la Lóndiga de Granaditas. En 2018, la fiesta cervantina tendrá como invitados de honor a la India y al estado de Aguascalientes. El eje temático será el futuro. Para México al Día, desde Guanajuato capital, Alejandro Pichardo, realizador, Juan Carlos Olavarría, camarógrafo, y Rufino Enríquez, reportero, enviados especiales. Vamos a nuestro resumen. Hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos alcanzado cobertura universal en educación primaria gracias a los gobiernos de nuestro partido durante el siglo XX. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó los avances que se han tenido en la reforma educativa. Santiago Nieto declina regresar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La Profeco abrió 36 expedientes contra 13 constructoras que realizaron inmuebles que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre. La SEP informó que hoy reanudan actividades 1,130 escuelas en los estados que continúan con la primera fase de regreso a clases. El ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, se entregó al FBI para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la trama rusa. Este fin de semana concluyó la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. Y en los deportes, Astros se impuso a Dodgers 13-12 en el quinto juego de la Serie Mundial y se ponen a un partido de coronarse. Gracias, un placer informarles. Nos vemos mañana con más noticias. Así es, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Bueno, esperemos que sean otras semanas más. Gracias. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao. Esto es México al Día.